y de reconstruir junto con otras personas partes de la historia. Como presentación, y en este caso lo que nos interesa, les puedo contar, ya saben que mi nombre es Cecilia Parrile, que soy hermana de Silvana Parrile, cuñada de Ricardo Salinas. Ellos tenían 22 y 23 años recién cumplidos los dos cuando fueron secuestrados y hacía un año que estaban casados. Silvana era estudiante del profesorado de nivel primario en el normal número 4 y Ricardo era carpintero y se perfilaba como un muy buen ebanista. Tenía mucha creatividad en el trabajo con la madera. Bueno, a lo largo de lo que vayamos charlando, yo les puedo ir contando lo que ustedes necesiten y quieran sobre la historia personal de ellos y de mi familia. Por eso les digo que me interrumpan cuando lo necesiten, cuando les surja alguna pregunta o algo que no les quede claro. Interrumpen y vamos charlando para que esto sea como más dinámico. A las profes, cuando me invitaron a compartir este tiempo con ustedes, me propusieron que pensáramos juntos acerca de esto, de la figura del desaparecido o del detenido desaparecido, como decíamos originalmente. Y bueno, a mí me gustaría saber que vayan contando también ustedes qué es lo que pensaron acerca de esto, y para empezar les puedo decir qué es para mí un desaparecido. Un desaparecido es un militante popular. Y esto se liga inmediatamente con los motivos por los cuales estas personas fueron secuestradas. Un desaparecido es un militante popular, es una persona, un hombre o una mujer que fue secuestrado y el motivo de su secuestro es su militancia política o social. Y inmediatamente acá tenemos que ir a pensar cuáles fueron las causas que hicieron que el Estado o a quienes detentaban el monopolio de las fuerzas represivas del Estado, en este caso la dictadura militar, debieran recurrir al secuestro de personas. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo harían? ¿Cuál sería el motivo por el cual la dictadura militar, que era quien encarnaba el gobierno en aquel momento y que contenía o tenía el monopolio de las fuerzas represivas del Estado, decide borrar del contexto social a una determinada cantidad de personas, en su mayoría jóvenes, trabajadores, obreros, estudiantes, profesionales, docentes, religiosos? ¿Por qué deciden secuestrar, hacer desaparecer a este grupo de personas? Y el motivo es mucho más claro ahora. En ese momento costó mucho tiempo poder poner en palabras y que sea aceptado cuál era el motivo de las desapariciones. Por eso se tendió a romantizar la figura del desaparecido y creo que esto se expresa en lo que estuvieron ustedes leyendo acerca de lo que opinaban los niños y las niñas de la escuela primaria acerca del desaparecido, cuando dicen los desaparecidos son aquellas personas que pensaban diferente. Los desaparecidos pensaban y accionaban, pensaban y luchaban. Eran militantes populares que se oponían al sistema capitalista y que luchaban para que un modo de vida justo, con una distribución distinta de la riqueza, con otras condiciones para los trabajadores y para los sectores populares fueran posibles. Entonces, por eso fueron secuestrados, por eso fueron silenciados y por eso fueron corridos del entramado social. Los desaparecidos, dijimos entonces, eran militantes populares que se oponían a un plan económico que era el que encarnaba como proyecto la dictadura militar.
Este plan económico no era el proyecto de los generales y de los que constituían los tres mandos de la cúpula. Ellos eran los que lo llevaron adelante, pero sus mandantes eran los que representaban el poder económico. Estos mandantes que representaban el poder económico pretendían un sistema económico que se concentrara en poquísimas manos, que pusiera el acento en la especulación financiera, que destruyera la industria nacional, ¿sí? Las riquezas del Estado, y que fuera concentrado en poquísimas manos. Para esto se recurrió a contraer una cuantiosa deuda externa. Y yo no sé si ustedes creen que yo me confundí, que estoy hablando de la actualidad, pero no. Pero sí también, porque a lo mejor podemos empezar a pensar que el plan económico que había en 1976 tiene algunos puntos en común, y yo diría mucho más de lo que me gustaría pensar, con la actualidad, ¿sí? Especulación financiera, desindustrialización, venta de los recursos nacionales, ¿sí? Enajenación del patrimonio, concentración en poquísimas manos, ¿sí? Todos estos ítems constituyen un plan económico que la dictadura implementó, y para poder implementar debió recurrir al terrorismo de Estado, porque justamente los militantes populares eran los que luchaban para que esto pudiera ser instituido. Para silenciarlos fue necesario recurrir al terrorismo. Creo que muchas veces habrán escuchado que el terrorismo de Estado es este monopolio de la fuerza por parte del Estado que recurre a las desapariciones forzadas. Empezaron las irrupciones nocturnas en las casas de militantes, sobre todo jóvenes, estudiantes y trabajadores, que eran sacados de sus casas en el medio de la noche con destino a los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, de los cuales generalmente no volvían. Digo generalmente porque hubo algunos que sí volvieron y que pudieron constituirse en testigos de lo que allí pasaba, pudieron contar, dar testimonios, atestiguar la existencia de los campos clandestinos. Por eso cuando ahora nos dicen que mentimos, que esas cosas no pasaron, nosotros tenemos testimonios directos de quienes estuvieron en esas condiciones. Otro de los modos de expresarse del terrorismo de Estado fue la apropiación de los bebés y la sustitución de sus identidades. Muchos de estos bebés nacieron en cautiverios de sus mamás, que estaban desaparecidas, y otros fueron secuestrados siendo muy pequeñitos junto con ellas. Esta es otra de las maneras en que el terrorismo de Estado se expresó. Otro modo fueron los secuestros, pero ya no nocturnos, en la oscuridad de la noche, en la casa de los compañeros y de las compañeras, sino a plena luz del día. Los secuestros se producían en las universidades, en las escuelas, en las fábricas, en las calles. Y esto tenía un claro objetivo disciplinador. Esto se hacía para que todo el mundo lo viera y operara el terror como modo de disciplinar y de silenciar al resto de la sociedad, que podía imaginarse estando en ese mismo lugar si se atrevía, ¿sí?, a desafiar el poder militar. Todo esto es lo que constituyó el terrorismo de Estado, a lo que se sumarán los al menos 10.000 presos y presas políticas que poblaron las cárceles del país y que fueron sometidas a las condiciones de cautiverio más crueles que ustedes se pueden imaginar, y de la que varios libros dan cuenta y testimonio de lo que allí pasaron. Más los miles y miles de exiliados que debieron irse para preservar sus vidas y vivir en condiciones, algunos de mucha precariedad, en los países en que tenían suerte de ser recibidos. Todo eso constituyó
El terrorismo de Estado, que les vuelvo a decir, se instituye para garantizar la existencia de un plan económico que permitiera el enriquecimiento de unos pocos y la destrucción del país y de las condiciones de vida de la mayoría. Bueno, me parece que como primera introducción es bastante.